Momentum, un podcast de G2, la firma de inversión, consultoría y servicios para startups. Bienvenidos a un episodio más de Momentum, el podcast de G2. Es un placer tenerlos en este nuevo episodio como en otros, y en esta ocasión con una invitada de lujo, toda una personalidad del ecosistema emprendedor, mi querida amiga Camila Lecaros. Bienvenida a Momentum. Gracias, Jorge. Encantada de estar el día de hoy acá con ustedes. Pues para nosotros es un honor y un placer. Mass Challenge, la organización que diriges, es posiblemente una de las aceleradoras de negocios más de mejor reputación en México y a nivel global. Es un programa global que surge en Boston, que se ha extendido a varios países, no a muchos, y que tiene programas en todo el mundo, y que tú diriges ya desde hace algunos añitos. Platícanos un poco de Mass Challenge y de cómo llegaste ahí. Buenísimo. Pues mira, Mass Challenge es un programa que conecta innovadores a nivel global. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos programas de aceleración en los diferentes países y ciudades donde estamos, y lo que hacemos es llevar a través de 4 meses los emprendedores a un crecimiento exponencial. Hemos acelerado en el tiempo más de 2.500 startups que han levantado más de 8.000 millones de dólares en inversión y han generado más de 4.500 millones de dólares en ventas. Y ha sido muy interesante todo este proceso porque empezamos la operación de Mass Challenge en México en el 2016. Cuando todavía el ecosistema no había tantos fondos, como que apenas estaba empezando a despegar. Y nos hemos dado cuenta que el ecosistema se ha desarrollado muchísimo y que muchos de los emprendedores que ahorita o son unicornios o que están cambiando sus industrias han pasado por nuestro programa, y nos genera muchísimo orgullo tenerlos. Entonces, por ejemplo, tenemos emprendedores como Bitso, que ya es un unicornio. Wow. O tenemos emprendedores como Club, en el que invirtieron ustedes, que un día lo va a hacer. Que algún día lo va a hacer. O tenemos, digamos, empresas, porque, digamos, también apoyamos a non-for-profits, y tenemos una empresa que se llama Noob, que es increíble porque han logrado de manera muy consistente apoyar a pequeños productores en el campo y conectarlos con Walmart, con Danone. Entonces vemos que tenemos un espectro de emprendedores que han pasado por el programa y que ya están en el siguiente nivel, y nos enorgullece muchísimo. Y desde hace 2 años y medio empezamos una expansión para LATAM, en donde tenemos un proyecto muy grande en Centroamérica, donde el ecosistema está como hace 10 años en México. Entonces estamos tratando de desarrollar el ecosistema a través de unos bootcamps y trabajo con la comunidad. Y también estamos trabajando en Colombia a través de un programa de aceleración en Medellín con Ruta N. Entonces eso nos permite que ya no solamente sea Mass Challenge México, sino tenemos Mass Challenge en todo LATAM. Y cada vez vemos cómo el pasar por un programa de aceleración que no toma equity y que le da todas las herramientas a los emprendedores para que puedan crecer, pues hace la diferencia en este crecimiento y realmente en el desarrollo económico de los países a través del potencializar emprendimiento. Es fantástico lo que se crea con el trabajo de gente que tiene ganas de hacerlo, y con el apoyo de mentores, de los cuales soy orgullosamente parte del núcleo de mentores de Mass Challenge. Lo he sido ya por algunos años. Esta parte de que Mass Challenge no toma equity la hace una aceleradora sui generis, muy diferente, por ejemplo, a Y Combinator o a otros Plug and Play, en fin. Hay toda una serie de aceleradoras que se enfocan al mismo tipo de startups y al mismo etapa de las startups al que ustedes se enfocan, pero ustedes eligen no hacerlo a cambio de equity en la empresa, sino se soportan por patrocinios y por colaboraciones. Platícanos de eso, por qué es y cómo les ha funcionado. Bueno, digamos, parte de nuestra misión como Mass Challenge
es realmente apoyar esas startups en etapas muy tempranas. Y nuestro fundador, John Hartung, cuando creó Mass Challenge en el 2008 en Boston, tenía la ferviente convicción en que necesitamos crear más pastel. Entonces, ¿qué quería decir? Que esas startups, en vez de entrar en un mercado que ya está desarrollado, lo que hacían era aumentar el pastel. Y nos dábamos cuenta que muchas veces se extraía mucho valor en etapas tempranas y no necesariamente se daba valor. Ujú. Entonces, la misión de Mass Challenge es dar el valor y no extraerlo en etapa temprana. Y por eso, digamos, no tomamos equity, que obviamente para muchas personas es raro porque pues toda nuestra oferta de valor está basada ahí, pero como misión nos ayuda a estar muy claros en lo que hacemos y no tener conflictos de interés con ningún startup. O sea, que una startup que es una non-for-profit, que tal vez está cambiando cómo se produce las fresas en Sinaloa, es muy diferente a Bitso, que puede crecer muchísimo y tener millones de usuarios. Entonces, tenemos como la misma visión para cada una de las startups. Y lo que hacemos para, digamos, mantener nuestra operación y que hemos sido muy exitosos es trabajar con corporativos. Entonces, tenemos corporativos que están empezando a interesarse muchísimo en este tema de startups. Entonces, lo que hacemos con ellos es, tenemos diferentes mecanismos para que ellos se vinculen con startups, desde hacer eventos en conjunto para que conozcan startups, vincular a sus ejecutivos a nuestras actividades para que empiecen a ver que hay otro mundo fuera de, digamos, de sus cuatro paredes. Un baño de emprendedurismo, si me permites. Exactamente. Y por otro lado, pues también tenemos servicios como de scouting, de encontrarles startups para que puedan trabajar y hacer pilotos. Entonces, digamos, tenemos un portafolio para ellos muy interesante y es increíble porque Entonces, hemos trabajado... operas a partir de patrocinios de Sí. estos corporativos que al mismo tiempo obtienen el beneficio no solo de que aparezca su marca o lo que sea, sino de vincularse con las startups, de conocer lo que está sucediendo en la innovación, quizás de recoger ideas y de posiblemente generar alianzas. ¿Ha habido alianzas con Sí, los corporativos? muchísimas. Digamos, por ejemplo, uno de mis casos de éxito es Lefford, que trabajó con Bosch, por ejemplo, y han hecho un trabajo súper, súper interesante. Tenemos algunas startups, por ejemplo, pues Nupe está trabajando con Danone. Entonces, que realmente vemos que sí se han generado estos vínculos. Y también hemos vinculado empresas que no están en Mass Challenge. Entonces, por ejemplo, hace 1 año y medio trabajamos con Meta, con Facebook, en toda el área de conectividad, en donde logramos que 6 startups se volvieran proveedores de Meta. Entonces, en el área de conectividad. Entonces, pequeño cliente les conseguiste. No, pues es maravilloso porque pues ellos crecen y las startups crecen y se vuelve, digamos, un círculo virtuoso que al final genera muchísimas cosas positivas para ¿Y qué tan fácil es adquirir esos patrocinios? Porque yo hago cuentas así de capitalista. La verdad es que soy Pues mira, yo un creo que poco soy una maga. capitalista. Yo soy una maga. Algo así. Y aparecen Magia. los corporativos. Porque es dificilísimo. La verdad es que siento que cada vez hay más interés por las startups, pero no necesariamente el interés está acompañado de una billetera en que puedas pagar por el servicio. El presupuesto, ¿no? Quizás no está reflejado. Entonces es bien interesante porque yo generalmente cuando empiezo a hablar con los corporativos, como les digo, bueno, ¿ustedes dónde están? Es como, a mí me interesa, pero no tengo patrocinio, no tengo dinero, entonces pues puedes empezar a ir a eventos de emprendimiento, oír podcasts como el de G2 y así te empiezas a empapar. O si tienes algo de presupuesto, entonces, ¿por qué no lo inviertes en ir a eventos? Y además puedes participar en algunas actividades de Mass Challenge. Y hay corporativos, digamos, por ejemplo, participo en el Consejo de Inversiones del CVC de Arca Continental que dijeron, ok, vamos a invertir $50 millones en startups y están súper convencidos desde el C-Level. Entonces tienes como todos los niveles exacto.
Pero ahí, eso es, digamos, es muy interesante que los que nos escuchan y estén en este tipo de corporativos tomen esta idea, porque realmente vincularse con Mass Challenge y empezar a entrar en contacto con el ecosistema emprendedor puede ser una idea muy rentable en el largo plazo y puede ser que encuentren ideas tremendamente disruptivas para sus negocios y para lo que están haciendo. Algunas compañías que tienen bastantes recursos han incursionado ya en el mundo del Corporate Venture Capital, como Arca Continental es uno de los más activos, como FEMSA, como Cemex, como Grupo Modelo, en fin, Bimbo. Hay toda una cantidad. En la segunda temporada tuvimos aquí a Bimbo platicándonos de justamente Corporate Venture Capital. Pero Corporate Venture Capital ya es ser activo como inversionista en el ecosistema emprendedor. Quizás vincularse con Mass Challenge sería como un programa previo, ¿no? Como para entender qué te puede ofrecer todo este universo de innovación y de ideas nuevas que está pululando por ahí, que los corporativos difícilmente conocerían de otra manera, ¿no? De acuerdo, y yo siempre digo que vincularse con Mass Challenge es como cuando empiezas a salir con alguien y de pronto le das el primer besito, ya después eres novio y entonces ahí como que te das cuenta que de pronto sí te interesa, pero ya casarse es otro tema. Claro. y tienes que pasar muchísimos pasos antes de casarte. Entonces, Mass Challenge los puede acompañar a estos corporativos en ese dating. Y la verdad, digo, para mí es algo que le da muchísimo valor a esta idea de Mass Challenge, de ser inclusivo, porque reciben cientos de solicitudes y ahorita platicaremos un poco de esos. Hacen que un equipo, digamos, colaborativo, que lo hace también pro bono, gestione todo este proceso de selección y de evaluación y de, digamos, construcción del pipeline. Y todo esto, al final de cuentas, bajo una oferta de voy a beneficiarte, emprendedor, y no necesito nada a cambio. Eso para mí me parece fantástico. Mira, si ustedes tuvieran el 1% de Bitso a la última evaluación, eso vale $20 millones. Mira, lo pensé en el año pasado, que estaba dificilísimo. Es el 1%. Y casi me pego un tiro. Yo era como, no puede ser. Imagínate si fueran la aceleradora estándar for equity que conocemos, habrían hecho... Y más que eso, la sostenibilidad pues sería un poco más fácil, porque como te digo, digamos, conseguir estos corporativos interesantes es todo una obra de magia. Entonces como que hay veces como te Pero cuestionas. Pero año tras año ahí los sentido. Tienes, año tras año, no te falla. Sí, no me falla. Eres buena para eso, te felicito. Y ahí lo que también es interesante es, pues digamos, yo creo que lo que hablabas, como ser muy inclusivo. Y es algo que trabajamos todos los días, como cómo encontramos más startups en diferentes sitios que de pronto nadie está mirando, ¿no? O a mí me encanta ver que en casi todas las generaciones de Mass Challenge, no, en todas, hemos tenido más de 40% de founders mujeres o de co-founders mujeres. Y eso pues es increíble. Y la realidad, y como lo mencionabas, nosotros no somos nadie sin las personas que nos apoyan. Entonces, mentores y jueces como tú, expertos, los fondos. Creo que al final de cuentas el modelo de Mass Challenge funciona porque somos todos trabajando a favor de crecer estos emprendimientos. Y si no tuviera las más de 3.600 horas que me donan en general todos mis expertos al año, no podríamos hacer la labor que tenemos, porque... Es genial eso, ¿no? Y no es Camila Lecaros la que da la ayuda, sino la da el mentor experto, la da Jorge, la da Diego. Son personas que realmente tienen todo el conocimiento y nos permite hacerlo de manera exponencial. Y eso es maravilloso. Danos algo de números. ¿Cuántas startups aplican cada año a tus programas? Mira, alrededor de 600 startups aplican cada año.
y de esas seleccionamos para la segunda ronda de entrevistas que alrededor de que es presencial o digamos donde la startup hace el pitch, seleccionamos entre 110 y 120. Y de ahí seleccionamos entre 30 y 35 startups que Que pasan son al las programa. finalistas. Exactamente. Entonces, pues es bastante competitivo el proceso. Pero lo interesante, digamos, en todo esto es que definitivamente, dado que tenemos este mecanismo de trabajar con jueces que nos ayudan a evaluarlo de manera individual, hemos logrado escoger startups fabulosas y que cada una en su sector van súper bien. Porque al final de cuentas todo este proceso de calificación también se hace de una manera pues muy homogeneizada, muy estandarizada, en donde diferentes personas dan su opinión sobre las mismas compañías y se va construyendo toda una evaluación de estas startups. No es que una sola persona lea 600 casos, ¿no? Exacto, sí. Que podría sesgar el proceso, que podría, imagínense, a la 540 ya estaría bastante cansado el tipo de estar leyendo casos, sino que se construye con un sistema colaborativo y un sistema que va agregando diferentes criterios y diferentes eh, puntos de vista, y eso yo creo que le da mucho valor al final del día. Cuando uno llega a ver las 30, 35 startups que llegan a tus finales, pues se da cuenta que hubo una buena selección, se da cuenta que hubo un criterio interesante y que salieron empresas que tienen buen potencial, que van posiblemente a levantar capital, que son invertibles, o sea, como inversionista uno quiere conocerlas. En fin, creo que eso es el resultado, pues demuestra que el proceso está valiendo la pena, ¿no? Sí, es bien interesante porque cada evaluación de cada juez se mete digamos, dentro de un programa estadístico y lo que hacemos es normalizar. Entonces, si tú eres un juez, como decimos en Colombia, cuchilla, o eres un juez súper querido, como también decimos en Colombia, lo que hacemos es normalizarlo para que al final de cuentas todas las startups estén pues en el mismo juego Ujú. y realmente puedas comparar peras con peras y que no sean peras con manzanas. Y además estos jueces tienden a ser de, digamos, industrias variadas, de antecedentes variados. O sea, no son puros VCs, por ejemplo, no son puros Exacto. ingenieros, no son puros, está como mezcladito, ¿no? Sí, Platícanos, digamos ¿cómo es tu grupo de mentores? mira, es bien interesante porque sí tenemos un poco de todo. Tenemos, digamos, obviamente en el mundo de VCs tenemos muchísimo, también tenemos de corporativos ejecutivos que les encanta, ¿no? O también, digamos, de firmas digamos, tenemos uno de nuestros patrocinadores es Baker McKenzie y No me tenemos digas dos abogados, Balmón. abogados, pero es interesante porque tenemos ahí, en Baker tenemos como 4 abogados que se mueren todos los años por calificar en la primera ronda de selección. Y siempre sabemos que son los que tenemos que llamar para cuando necesitamos lean más aplicaciones. Pero es interesante porque además los abogados no tienen tiempo y nos sacan todo el tiempo. Entonces es bien interesante Mira, como... de estarse peleando con un acta de asamblea a ver, revisar una startup, pues yo creo que obviamente tiene prioridad, es mucho más divertido, ¿no? ¿O Eso tú qué sí, opinas? no, eso sí. Pero ha sido bien interesante como ver como estos, pues que al final de cuentas se ha creado una comunidad de personas que genuinamente quieren apoyar y eso es ¿Cuántos maravilloso. mentores Mira, dirías tenemos que tiene? 800 expertos, mentores tenemos menos, tenemos alrededor de 90. Entonces lo que pasa es que tenemos en cada fase, por ejemplo, el año pasado hicimos dentro del programa de aceleración 97 charlas, entonces fueron 97 personas que dieron tiempo para más challenge. Tuvimos, digamos, 90 mentores con los 35 startups
Y por otro lado, pues tenemos estos expertos que participan como jueces en las diferentes rondas de selección. Entonces, te puedes vincular como de diferentes maneras a Más Challenge y eso también hace que sea muy variado. Y más divertido, dependiendo de lo que quieras hacer, de lo que quieras aportar. Exactamente, hay gente que le aburre en dar una conferencia, pero le fascina sentarse con el emprendedor y pensar en Y problemas, tener ¿no? un one-on-one. Exacto. Oye, platícame, una vez que fueron seleccionados, ya llegaste a los 35 o lo que sea, ¿qué pasa después? ¿Qué va a obtener el emprendedor? No va a obtener capital. Bueno, eso es una súper pregunta porque muchas veces, sabes que los emprendedores dicen, no, lo que necesitamos es capital y después entran al programa y se dan cuenta del valor que tiene el programa y de cómo realmente los podemos ayudar de otras maneras. Entonces, una vez el emprendedor es seleccionado, hacemos lo que nosotros llamamos un diagnóstico de necesidades, en donde evaluamos cuáles son esas áreas en donde están más flojas y que si trabajamos ahí, pueden ayudarlos a crecer de manera exponencial. En ese diagnóstico también definimos el KPI que vamos a trabajar durante el programa. Entonces, todas las acciones que se tomen durante el programa tienen que enfocarse en mover ese indicador de manera positiva, ojalá de manera exponencial. Y una vez tenemos esto, hacemos un plan de trabajo y los ponemos en contacto con los mentores y empiezan a trabajar con el mentor para mover ese KPI. Es decir, que la transferencia de know-how se da otra vez a través de los mentores, pero en conversaciones uno a uno con Exactamente. los emprendedores. Es decir, tú tienes un problema quizás de marcas, te van a poner quizás con uno de los abogados de Baker McKenzie. O tienes un tema de comercial, te van a poner con alguien experto en el tema comercial. Tienes un problema de fundraise, a lo mejor me mandas a mí. Y así. Exactamente. Y digamos, y lo interesante es que tenemos dos tipos de mentorías. Digamos, hay estas mentorías que son más de largo plazo, estratégicas, durante los 4 meses. O tenemos mentorías que simplemente el emprendedor se sienta a pensar algún problema que tiene contigo y tú le puedes dar recomendaciones muy rápidas y no necesariamente tienen que ser como con un plan de trabajo y unos resultados claros. Y paralelamente tenemos todo un currículo en donde trabajamos, dividimos las empresas en 3 diferentes grupos. El primero es, digamos, aquellos que apenas tienen el MVP, pero digamos todavía están saliendo al mercado. El segundo es los que están buscando Product Market Fit. Y el tercero es los que ya tienen Product Market Fit, pero están trabajando sobre su business model. Esto basado, digamos, en Customer Development de Steve Blank. Y es bien interesante porque lo que hacemos es, de alguna manera, ese currículo se vuelve a la medida del emprendedor. No es como un currículo general, sino al final de cuentas es un currículo muy específico. Más personalizado. Sí, entonces nos ha ido muy bien con eso y obviamente dentro del programa, al final del programa, aquellos startups que han crecido más son ganadores. Y uno de los cambios que hicimos en la pandemia fue que antes nosotros dábamos premios en efectivo. Sí, eso recuerdo. Eran buenos, eran buena lana. No, era buenísima lana, pero consigue la lana. Y con la pandemia lo que hicimos fue aliarnos con algunos fondos para que ellos invirtieran en esos ganadores al final del programa. Sí, esa es una característica que tiene el programa de Más Challenge, que es más o menos única, que califican al final del día las startups y hay una ganadora, ¿no? Sí. Creo que había una o dos. Sí, generalmente 2 o 3, no sé dependiendo del año. Pero la verdad es que es interesantísimo. Y a las ganadoras en su momento les dabas, cuando los patrocinadores se ponían generosos en esos tiempos, les dabas unos buenos cheques y después lo que hiciste fue vincularlo con fondos. ¿Cómo está eso? Pues mira, esa transición ha sido bien interesante. Al principio me dio un poco de miedo, pues porque es cambiar el modelo completamente, pero ha funcionado muy bien porque siento que los fondos dan como un apoyo post programa súper intenso. Entonces es muy bueno y esa la reaceleración. Exacto, y al final de cuentas pues están invirtiendo en emprendedores que mostraron que durante el programa lograron escalar y ejecutar.
Entonces no llegas tan con los ojos cerrados, sino llegas con los ojos muy abiertos a esos emprendedores que lograron A generar ver, un delta entonces, de crecimiento. platícame un poco el caso. O sea, ¿quién ganó el año pasado, por ejemplo, esto? Shuttle Central. Shuttle Central, tremenda compañía. Sí. Parte del portafolio de G2 Momentum Capital, así es que estamos muy orgullosos de ellos. Shuttle Central ganó el programa y los vinculaste con... Sí, entonces al final en el programa, cuando hacemos ese jueceo final, participan, digamos, miembros de los fondos y, digamos, están de acuerdo si invertir 1 peso, 2 pesos o 3 pesos en aquellos emprendedores que ganan. ¿Y se concretó esa inversión? Sí, ¿Quién invirtió en Shuttle Central? Angel Ventures. Muy bien, Sí, ya somos socios entonces. sí, no, y están muy Muy buena contentos. compañía Shuttle Central. Están muy contentos porque además tremendos founders. invirtieron antes de Y Combinator, entonces Si no han ya oído... se le aumentó la evaluación, ¿no? Claro, hombre, ¿qué me Felicidad. cuentas? A mí yo ya he hecho algunas X ahí con Felicidad. Shuttle Central, así es que los amo. De hecho, si quieren saber más de Shuttle Central, vean en la lista de capítulos, hace 2 o 3, estuvo por aquí Barcy, así es que Buenísimo. súper interesante. No, y además son súper interesante emprendedor, increíble. No, y eso, ¿sabes que eso es lo que a mí me motiva todos los días? Como ver cómo estos emprendedores que tienen unas ideas también pueden ser en mercados súper complejos como el de Shuttle Central, que es transporte turístico, y al final de cuentas logran unos resultados que uno ni se los imagina y siguen creciendo y, Sí, y es ahí donde te espectacular. pones muy orgulloso de, bueno, puse mi granito de arena en lo que... Pero en entonces esto, ¿no? luego lo que pasa es que Angel Ventures hace muchas X, G2 Momentum Capital hace muchas Sí. X, y Camila Cien tiene que seguir vendiéndole a No, corporativos. total, y eso Está podemos bien. hablar del modelo de Más Alguien Challenge tiene que trabajar. muchas horas, porque, pues sí, porque digamos hay veces un poco frustrante, pero sabes que también me encanta trabajar con corporativos. Es bien interesante cómo empiezan como con una visión muy errónea de lo que es el ecosistema de emprendimiento y después se meten y empiezan a trabajar y se vuelve Quiero otro suponer tema. que eso ha venido evolucionando en estos años Obvio. y cada vez te Ujú. resulta más fácil hablar del ecosistema emprendedor con los señores corporativos que les decimos cariñosamente godines, ¿o no? Total, y yo creo que las organizaciones también se empiezan a tener miedo de perderse de algo, como dicen en inglés FOMO, Ujú. porque El la fear of verdad, missing out. pues es que ¿quién se iba a imaginar que Bitso iba a acabar como Bitso cuando empezamos a hablar ¿no? en el 2016, ¿no? Que el Bitcoin estaba en $600, ¿no? Y al final de cuentas, yo creo fielmente que Bitso ha logrado un tema de inclusión financiera impresionante, porque pues digamos la gente que invierta en mercado de valores en México, Colombia, en Latinoamérica son muy pocos, Sí, sí. porque además hay unas restricciones muy claras para poder invertir en el mercado de valores y acá tienes a personas que están en la universidad estudiando programación, invirtiendo en criptomonedas y es súper interesante como esa inclusión al final de cuentas y Sí, creo. cómo logran... La última vez que supe, Bitso tenía algo así como 2 millones de cuentas activas. Sí, en este momento no sé, pero es una Es una locura. locura, Es una locura. Tremenda compañía, Bitso también. Nosotros hicimos un term sheet para Bitso, pero nos la ganaron. No, ¿Qué te digo? eso. Y sabes que el Eso es equipo una triste es historia. gran equipo también. Los Sí, admiro tremendo, muchísimo. Pablo, Daniel, tremendos, Sí. tremendos emprendedores. Un orgullo para México tener ese equipo de emprendedores. Oye, y ¿qué otros casos así resuenan fuerte de los alumni de Mass Challenge? Bueno, si quieres te cuento el caso que empecé a hablar de Noob, que no necesariamente, y me gusta hablar de Noob porque es un caso de una non-for-profit que va increíble, ¿no? Ya tienen 45 empleados, ¿no? Empezó
empezaron los dos founders cuando estaban en Mass Challenge. Y lo interesante es que lograron que estos pequeños productores se conectaran con Walmart para vender todas las hierbas aromáticas. Entonces, por ejemplo, en este momento todas las hierbas aromáticas que vende Walmart, como el 60%, vienen de pequeños productores que son apoyados a través de tecnología con Nup, ¿no? O tenemos otras empresas como puede ser Urban, por ejemplo, que ha sido bien interesante porque aunque que es una empresa de transporte De de personal. personal de un sitio A a un sitio B dentro de la ciudad, pero tienen internet para que puedan ser más eficientes. Y aunque, digamos, en la pandemia fue bien duro, digamos, ahorita otra vez cuando con esto van creciendo. O, pues es que podría hablar de tantos casos que es bien ¿Cuántos han difícil. egresado? No, 200 startups, ya tenemos 205 Wow. startups, entonces es como, son muchísimos, pero la ¿Nunca los realidad, juntan? ¿Qué hacen con los alumni? tenemos un programa de alumni que cuando tienen alguna pregunta o tratamos de conectarlo otra vez con mentores, pero sí es algo que queremos como desarrollar, además sobre todo desarrollar a nivel global. Cómo podemos conectar no solamente con los emprendedores, digamos, de nuestro programa, que son 200, sino como con todo el ecosistema de Mass Challenge. Entonces es algo como que tenemos pendiente y que creo que ahí se puede Hombre, y generar para mucho que más también valor. esos que han progresado se conviertan en corporativos patrocinadores, ¿no? Total. Digamos, una de las cosas que estamos haciendo el año pasado y este año es que igual estamos haciendo como un non-binding agreement con los emprendedores que si tienen en algún momento de liquidez, pueden pagar lo que cuesta Más Challenge, digamos, Ah, con lo que invertimos como como give organización, back, ¿no? como give back, exactamente, Muy bien. literal se llama así, el documento de give back. Muy bien, pues yo creo que es justo que si te dieron valor, creciste, aprovechaste todo eso y construiste un gran negocio, pues algo des para que las siguientes generaciones de emprendedores vengan y sigan creando valor para el país y para todos, ¿no? Total, y además como que cada vez es bien interesante porque cada vez hay muchísima más liquidez en el mercado, hay más personas invirtiendo. Entonces, pues antes era un poco más difícil que lograran, digamos, tener un evento de liquidez, pero en este momento, Están levantando rondas de millones de dólares. claro, y Que se pongan con tantito. Muy sí, bien, es sí. bien interesante. Coincido contigo en el que hay que ser hay que tener la oportunidad digo, si tienes la oportunidad hay que tener la generosidad de dar de regreso, ¿no? Oye, ¿qué viene? O sea, el tema de la pandemia lo mencionaste ahorita, eso me imagino que hizo que tu programa tuviera una sacudida logística en 2020, 2021. Sí. ¿Cómo viene en 2022? ¿Sigue siendo muy virtual o ya están? Eso es una súper pregunta. Digamos, antes de la pandemia, nosotros hacíamos como 3 eventos en la semana en Más Challenge. Y empezó la pandemia y cierra eventos y cambia un poco el modelo de comunidad, sobre todo. Y pasamos a hacer todo virtual. Y este año vamos a empezar, digamos, hubo cosas muy buenas de hacer el programa de aceleración virtual. Es que el número de mentorías creció. Ah, mira. Y por otro lado, que tenemos, digamos, como que los emprendedores pues tenían un poco más de flexibilidad para trabajar y para no tenerse que venir los 4 meses a México. Y lo que vamos a implementar este año es que es como semipresencial. Entonces, tenemos en junio 3 días presenciales, después en agosto 3 días presenciales, en octubre 3 días presenciales, en donde hacemos actividades para que se conozca esa comunidad. También, digamos, vas a recibir unas invitaciones porque mentores y comunidad en general de emprendimiento van a estar invitados. Pero por otro lado, digamos, conservamos este sistema que es mucho más fácil de hacer las conferencias online y hacer las mentorías online. Porque además las conferencias online, antes para traer un experto internacional me tocaba volarlo, Claro. ¿no? Era todo un tema.
y ahorita simplemente es que se conecte 1 hora. Entonces es buenísimo en términos de logística y de complejidad del programa. O sea, el programa perdió un poco en contacto y en esa parte humana de conocer gente y todo este Sí, yo creo tema, que sí se vio afectado. pero ganó en amplitud, podrías decirse. Exactamente. Y este año lo que queremos hacer, pues, es ver cómo funciona este modelo híbrido, que yo creo que va a funcionar muy bien. Por otro lado, además que vemos, por ejemplo, una de las partes que nosotros dábamos eran unas oficinas y tenemos unas oficinas divinas, pero Porque sentimos en tu programa entran empresas de todo México y tú los hacías venir, ¿no? de todo México Hasta y de 2019 Latinoamérica. era vénganse para la Ciudad Sí. de México, sí, de todo México y de toda Latinoamérica. Si el 40% de las startups eran fuera de México. Y les decían, ven, te doy oficina, pero al final de cuentas ahorita hay la mayoría de las empresas no trabajan en un espacio como tal. Entonces esa oferta de valor Perdió, se quedó obsoleta. sí, eras una inmobiliaria y ya no se necesita. Ya no se necesita. Entonces decidimos, digamos, por ejemplo, de Más Challenge volvernos 100% virtual y no tener oficinas. Y ha sido súper interesante. Muy bien, pero lo importante es que sigue aportando, sigue creciendo. ¿Hay más solicitudes este año que el año pasado o no? Em, no, sabes que bajó un poco. Y es algo de los que ha sido como que no entendemos muy bien qué fue lo que pasó, pero bueno, sí bajó un poco. Pues ojalá que la gente escuche y que la gente conozca más challenge. O sea, quizás los jóvenes emprendedores deben de saber que existe esta alternativa, quizás no la tengan en el radar. Es súper interesante y es un programa que creo que vale la pena porque todo ese proceso de selección y todo ese proceso de jueceo hasta llegar a un ganador, que es algo que me parece muy sui generis de Mass Challenge, realmente le da mucho aprendizaje a los emprendedores. Yo sí veo un gran aprendizaje y encuentro a los emprendedores que están entre los finalistas como emprendedores más maduros, que entienden mucho mejor su proceso de negocio, dónde están en el ecosistema y qué pueden lograr y que a la hora de pichar a fondos vienen mejor preparados, ¿no? Así es que ojalá que siga creciendo este programa y ojalá que los corporativos lo sigan apoyando y ojalá que sigamos teniendo muchas solicitudes que revisar. No, ojalá, la verdad. Y definitivamente vemos el impacto. Y tú dices que el tema de los premios al final es raro, sui generis, pero la verdad es que es bien interesante porque también genera como una zanahoria dentro del programa. Y una competencia que es buena. Claro, entonces, por ejemplo, con los emprendedores cada 15 días nos reunimos para revisar cómo van en su KPI. Y yo creo que los emprendedores que no se les ha movido su KPI en nada, les da hasta angustia de presentar entre todo el mundo y decir, mira, no he movido esto por X, Y, Z. Pero es interesante porque entonces ahí llegan los otros emprendedores y les dan feedback y por qué no intentas esto, trabaja esto. Se vuelve un Y equipo. todo se vuelve un equipo para que todos crezcan y todos crezcan de manera exponencial. ¿Qué consejo le darías, Camila, a todos los emprendedores que hoy podrían estar oyendo este podcast o viéndolo en YouTube? ¿Qué les dirías como aportación? Que entiendan totalmente de arriba para abajo el problema que están resolviendo. Que lo entiendan muy bien, porque una vez que entienden ese problema de manera profunda, la solución que dan va a ser la adecuada. Y que no tengan miedo a fracasar, porque si realmente hay un problema real en un mercado grande, va a funcionar. Y es mejor fracasar rápido que demorarse mucho en fracasar. Exacto, porque de lo que se trata cuando uno trata de emprender es de tomar riesgos, ¿no? Exacto. Pero son siempre riesgos controlados, porque si tienes una buena idea y tienes enfrente un gran problema de un gran tamaño, es muy probable
que tengas muy buenos resultados. Y si miran afuera, van a encontrar cantidad de grandes problemas y cantidad de mercados gigantescos para esos grandes problemas. Hablemos de inclusión financiera, hablemos de acceso a productos y servicios, acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, en fin, problemas todos los días, los pueden leer en los periódicos, en eso se especializan los periódicos, en comunicarles problemas, ¿no? No, y mercados interesantes. Digamos, una de las tendencias que hemos visto en los últimos 2 años son startups en el área de food tech. Y es increíble como hay unos productos que uno en la vida se hubiera imaginado que tienen mercados muy específicos pero grandes y tienen un potencial de crecimiento fabuloso. Sí, es una de las áreas. Nosotros hicimos una inversión en una compañía que se llama Frutex, que se dedica justamente a generar un producto altamente nutritivo basado en fruta, sin nada añadido, pero lleva un proceso, este producto que genera pues un producto muy fácil de consumir, las barritas Soully, pero que no tienen ningún añadido ni ningún conservador, que no tienen otra cosa adentro del empaque que fruta. Esos, digamos, son ideas y son cosas que no son fáciles de lograr. Obviamente se requiere capacidad tecnológica y todo esto, pero ahí están los problemas. Ahí está el problema de nutrición que existe en Latinoamérica y en todo el mundo. Es obvio, es muy grande, y ahí hay emprendedores muy valiosos tratando de atacarlos. Así es que si ustedes están emprendiendo en este tipo de cosas o en cualquiera y quieren ayuda, yo creo que entrar a masschallenge.com, ¿no? Y aplicar .org, perdón. masschallenge.org. Ahí lo van a poder resolver. Pues con esto terminamos hoy. Te agradezco muchísimo, Camila, que nos hayas hecho el honor de estar aquí con Momentum, y que les aportes estos conceptos tan interesantes a nuestra audiencia. Mil gracias, Jorge. Encantada de estar acá y cuando quieras conversamos más. Perfecto. Buenísimo. Ya estás. Muchísimas gracias nuevamente. Les recuerdo que hay que suscribirse a Momentum. Háganlo en Spotify, en Apple Podcast, en donde quiera que consuman estos contenidos. También estamos en YouTube. Suscríbanse al canal y síganos. Tenemos muchos muy interesantes historias del ecosistema emprendedor y vale la pena. Gracias. Gracias a ti. Innovación. Visión. Expertise. Momentum.